YPF uno diría, digamos, la obsesión, aquel acto casi fundacional de la hoja de ruta de este año electoral. Cristina en La Plata, vestida creo que estaba de blanco, de negro, lo recuerdo, y dijo, miren, yo tengo un plan, las tarifas no le pueden ganar a los salarios y a las jubilaciones. ¿Recuerdan cómo ganamos? Dijo Cristina. Es decir, pasamos la plancha, en 3, 2, 1, vamos a planchar lo máximo que podamos los precios. Esa es la obsesión de Cristina. Por eso, quiero que vos me expliques, en principio, cómo es que sí hay una hoja de ruta de fuertes aumentos de la nafta que uno calcularía que van a traccionar todos los precios. 7% aumentó YPF sus combustibles. Mirá, ¿viste como aquella película de eso no se habla? Hay un fundamento por el cual se está aumentando ahora el precio de los combustibles independientemente del precio de barril. Uno es que la mitad, más o menos, un poco menos, del precio de combustible al público es impuestos. Entonces hay un razonamiento recaudatorio, un fundamento recaudatorio. La clásica, perdóname, sí. Y en otros países siempre, desde que estudiás periodismo, te muestran que vos podés hacer en una botellita de 1 litro, la mitad, ¿ves?, es de impuestos. ¿En todos los países la mitad de la botellita es de impuestos? De combustibles no. En el caso de los combustibles no. Por otro lado, YPF estuvo al borde del default hasta hace poco. ¿Por qué estuvo al borde del default? Porque tiene mucha deuda que no puede pagar. Ahora, más allá de que no la pueda pagar, la realidad es que esa deuda se generó para generar inversiones en Vaca Muerta en la época de Galucho, en el primer kirchnerismo, en el segundo kirchnerismo, erróneas, realizando lo que se denomina pozos verticales para los no convencionales, que hoy son totalmente, que van contra lo económico. Entonces, el resultado de todo esto es que todos pagamos inversiones erróneas digitadas desde el Estado. Esa es la realidad que está pasando hoy. Pero perdóname, porque de eso no se habla. ¿Eran erróneas en ese momento o ahora con el diario del lunes? Erróneas en ese momento porque se forzó con un determinado precio en boca de pozo darle negocios a YPF por fuera de lo que son los precios de mercado. Bien, ¿alguien sabe técnicamente como para... A mí me gustaría que alguien lo contradiga a Korenberg. ¿Tenemos elementos para contradecirle? A ver, respecto del tema de la deuda en dólares, es cierto, YPF tuvo que renegociar la deuda, no porque YPF no tenga dólares, porque la Argentina o el sector público o el Banco Central de la República Argentina tiene pocos dólares. Y esta es una historia, no de ahora, es una historia de los últimos años. Yo te diría, hoy la economía es, por poner una buena y una mala, medio vaso lleno y medio el famoso vaso vacío, la recuperación de lo perdido el año pasado viene bien. La inflación viene mal. Y de alguna manera, detrás de lo que vos dijiste, haciendo referencia al mensaje de Cristina Kirchner en diciembre en La Plata, yo te diría, ahí también tenés mucha amiga, porque está bien, las tarifas no tienen que superar a los salarios, pero los salarios van a aumentar por el 32 más o menos hasta ahora, lo que vienen los convenios colectivos. Ahora, no da lo mismo que las tarifas aumenten 30, 25, 15 o nada. Digo, hay mucha discusión. Y vos fíjate que el ministro de Economía, el tema de la inflación, lo tiene presente, lo menciona. Es cierto, medio Solari, ¿no? Digo, a veces lo ves como el delantero que se quedó solo y está esperando a ver dónde distribuye la pelota porque... y dice otras cosas. Pero perdóname, no hace falta tener una memoria prodigiosa para recordar que esa es la pregunta que le hicieron a Lorenzino oportunamente sobre la inflación y dijo, me quiero ir. Y se terminó yendo por eso, porque no se podía mencionar la inflación. Es decir, es un problema crónico, ¿no? Por supuesto, el kirchnerismo mucho más, pero digo, es lo que vos decís que quedó medio solo ahí. Y es difícil. Bueno, pero vos fíjate que esto nos tendría que llamar más la atención porque lo hablábamos fuera de cámara con Ariel. En algún sentido, viste que nosotros decimos, la Argentina es un país divertidísimo, viste que la gente dice, acá no te aburrís nunca. Y yo digo, no, somos uno de los países más aburridos en algún sentido, porque cuando vos tenés 30 o 40 años hablando siempre de lo mismo, en realidad te aburrís. Es decir, cuando vos ves que la Argentina arrastra décadas de inflación y solamente por tomar los últimos años, la famosa década perdida, digamos, y repartimos utilidades a todos los que participaron de ella. Los 4 años de la segunda presidencia de Cristina, promedio de inflación 2%. Los 4 años de Macri, mensual, no estoy hablando. Los 4 años de Macri, promedio de inflación 3%, y Alberto está ahí, en el 3%, pero teniendo en cuenta que todavía tiene adentro los primeros meses de la pandemia
que verá muy abajo la inflación. Entonces la pregunta es, ¿por qué bajaría la inflación de acá a fin de año a menos de unos 7%? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que se pueda cumplir con el presupuesto del 29? Yo te digo, y es difícil. ¿Pero por qué? Es difícil porque el ministro no la ve, porque esto, por esto, porque tenemos inercia de décadas de vivir con inflación y somos el patito feo del mundo, porque ya no es que Dinamarca no tiene inflación, Noruega no tiene inflación. Argentina, sacando Venezuela, tiene la inflación en un mes, digamos en un año, perdón, equivalente a la suma de todos los otros países de América Latina. Yo sabés lo que siento, y es dramático que uno sienta eso, y díganme si en sus casas todos nos molesta la inflación, pero viene de crianza. ¿Viste cuando alguien se cría en un entorno de guerra? Decís, mirá, alguien te dice, mirá las bombas. Decís, pero si toda la vida me crié escuchando esto. Es decir, se vive y uno tiene la ilusión y no percibe la destrucción que produce y el empobrecimiento que produce la inflación. Sí, y esto se relaciona con lo que venimos hablando siempre de la dificultad de Argentina de comprar cuestiones básicas ahora como la vacuna, que lo notamos. Ahora las vacunas ya se comieron la mitad del presupuesto previsto. Un presupuesto que también tenía previsiones de inflación como las que vos mencionás. Digo, ¿cómo impacta esa disponibilidad de dinero para comprar lo que hoy es un insumo básico para a su vez reactivar la economía? Una reflexión. Argentina tuvo un boom en el precio de sus exportaciones, uno de los mayores de toda su historia. Entre el 2002, en promedio, y el 2012 con algún bajón intermedio. En ese boom, toda América Latina de alguna manera lo ahorró. Muchas reservas en el Banco Central, Fondo Soberano de Cobre, etcétera, etcétera. De tal manera que el resto de América Latina sacó Venezuela para afrontar el gasto contracíclico. Claro. Como vos, tu galletita que te guardaste y tu vasito térmico. Exactamente, fondo anticíclico. Sí. Fondo anticíclico que no es necesario armar ningún fondo en especial, con tener reservas en el Banco Central para afrontar estas cuestiones alcanza. Y eso se llama, lo bajo más, ahorrar en época de vacas gordas para cuando te toca la mala. Eso es lo que Argentina no hizo. No cuidó las reservas del Banco Central, que es el respaldo de nuestra moneda. ¿En qué se gastó? En el momento que era barato endeudarse, Argentina pagó deuda externa, como está haciendo hoy. En el momento que es barato endeudarse, Argentina no puede tomar deuda para comprar vacunas. En el momento en que Perú está sufriendo, voy a tomar el ejemplo de Perú y la corto. En el momento que Perú está sufriendo una de las mayores crisis institucionales de su historia, por lo menos reflejado, le digo a Gustavo, son 3 presidentes ya que volaron por el aire, creo. En diciembre. Con un banco central independiente de la política, emitió bonos a 100 años para pagar los gastos de la pandemia. Al menos del 6% anual, emitió bonos a 30, 40 También años. No tenía la mochila del préstamo con el fondo. Digamos, convengamos que, para responder un poco, sí. un poco se asopra decir, Argentina tiene la deuda con el fondo que equivale a toda la ayuda que el fondo le dio a todos los países que están en pandemia el año pasado, digamos. Entonces, si realmente arrastramos una cosa, uno puede llegar hasta Juan de Garay si empezamos a ver quién tiene la culpa y la verdad que... Pero Gustavo, yo creo que digamos, no estamos pagando ya esa deuda del fondo y aún sin empezar a pagarla, ya Argentina no es autoválida económicamente. A ver. O sea, sería cuando... te doy una idea para vos. Después del corte rearmamos la Argentina. Ya está como está, la rearmamos. En la televisión sabemos todo, obviamente, y si sos tuiteros y gente de televisión arreglan el mundo. Pero eso después de la tanda.